Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, y es una pregunta, ¿será por eso que no prosperas? Y no creo ser yo el primero que hace esa pregunta, tú ya te la has hecho en alguna ocasión. Y de una manera inquietante te has preguntado, ¿será que por eso yo no prospero? ¿Prosperan otros? Veo que mejoran sus vidas, veo que se esfuerzan, obtienen provecho, pero yo continúo como gravitando y patinando en la misma cosa todo el tiempo. ¿Será por eso que yo no prospero? Y es interesante porque este tema, esta pregunta inquietante, me parece que se ve reflejada en esta escritura. Libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 16, versículo 20, dice así: el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Y la pregunta entonces se contextualiza mejor ya con esta escritura, y la pregunta sería, ¿será que por no atender a la palabra de Dios yo no prospero? ¿Será que creo en Dios? Voy a una iglesia, puede que sea así, pero no prospero. Mi vida no mejora. No paso de la misma cosa todo el tiempo. Pues, ¿será que realmente tú no estás, y mira qué vocablo se utilizó en el texto, ¿será que tú no atiendes a la palabra? Sí la escuchas, pero la argumentas. Sí la escuchas y solo tomas lo que te parece bien, lo que te agrada, lo que te conviene quizá. Tomas de la palabra aquello que sirve quizá para poner juicio, crítica sobre otras personas, pero no estás tomando la palabra realmente en una manera total, absoluta, para bienestar, para beneficio de tu vida. Entonces, ¿será que porque no atiendes a la palabra no prosperas? Bueno, esa es una pregunta que vale la pena dejar en el aire, pero no para que se quede como una interrogante sin respuesta, sino para responderla a continuación. ¿Cómo viene la prosperidad de Dios? Si el texto está diciendo que el que atiende a la palabra prospera, bueno, ¿y cómo es que se atiende la palabra de Dios? Digo porque, usando palabras de mi madre, ella diría, bueno, es que por un oído te entra y por otro te sale. Es que sentarse a escuchar un predicador no garantiza nada. Ir a una iglesia tampoco garantiza nada, es quien atiende. Atender es una palabra importante, y por eso la pregunta, ¿cómo es que logramos atender la palabra de Dios, y más aún, cómo viene la prosperidad de Dios a nuestras vidas? Atención a las respuestas a continuación. La prosperidad de Dios a nuestras vidas, amigos, viene en primer lugar por creer y accionar en sus promesas. No solo digo creer y accionar. ¿Qué significa? ¿Cómo entender el concepto creer y accionar? Bueno, significa que el creer no puede ser solo un asentimiento intelectual por nuestra parte. El creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, tiene que llevarnos a tomar decisiones, a tomar acción. Acción no en base de lo que nos gusta, acción no en base de lo que serían nuestras preferencias o intereses, sino en base de lo que la palabra de Dios nos dice debemos hacer. Muchas veces la Biblia nos va a decir hacer algo que no queremos hacer en ninguna manera. Pero cuando el creer lo sumamos al accionar en su palabra, en sus promesas, nuestra vida, claro que sí, nuestra vida será prosperada. Entonces yo te pregunto, no si tienes fe, te pregunto, ¿está muerta tu fe? Y digo muerta tu fe
porque según Santiago, uno de los autores neotestamentarios, la fe sin obras es muerta. Y si tu fe solo te lleva a accionar las cosas que te gustan, las cosas que te agradan, no te engañes, lo haces porque te gusta, no porque la palabra de Dios lo diga. Si la palabra de Dios no dijese que lo hicieras, igual lo harías porque haces lo que te agrada. Entonces coincidiste con la palabra, que te dijo hacer algo que de todas maneras a ti te gusta, te agrada hacer. No, te pregunto, ¿estás ya en el nivel en que tú atiendes la palabra y sumas a la fe tuya en su palabra un accionar, no importa si te agrada o no, no importa si te gusta o no? Pues la prosperidad de Dios viene así, por creer, y no solo creer, por creer y accionar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Segunda respuesta, ¿cómo viene la prosperidad de Dios? Viene por el compromiso, ¿con qué? Por el compromiso con su guía y con su dirección. Esto no es grato en algunos momentos de nuestras vidas, porque Dios nos va a guiar a hacer algo que no queremos hacer. A veces Dios te va a decir, pide perdón aunque tú crees tener la razón. A veces Dios te va a decir, regresa por el camino por el que viniste porque vienes por un camino torcido. Es comprometerse, por eso utilizo ese vocablo, compromiso con su guía y su dirección. Y yo, amigo, amiga, no te estoy cuestionando, en realidad la Biblia nos cuestiona a todos. Dice, sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios en su palabra. Y te guiaré y te mostraré el camino por el que debes andar. Y a eso añade, que es hermosa promesa, añade, no seas como el mulo, que si no es sujetado por la fuerza con cabestro, no lo acercas a ti. Está poniendo las dos situaciones juntas en el mismo pasaje. Por un lado la promesa, sobre ti fijaré mis ojos, te guiaré, te mostraré el camino que debes andar, pero luego la otra realidad, no seas como el mulo, que quiere ir por su rumbo, no importa la guía que le están dando, hay que tomarlo por la fuerza. Cuando Dios se ve en la necesidad de intervenir por la fuerza en nuestras vidas, es porque no hemos estado haciendo caso a su consejo. Es porque no estamos haciendo caso a su dirección. Eso lo hemos leído 1000 veces en la Biblia, el pueblo de Israel en el desierto, haciendo todo lo contrario de lo que Dios les decía hacer. Se rebelaban contra las autoridades espirituales, contra Moisés y Aarón. Moisés hablando con Dios y ellos adorando un becerro. Y nosotros los creyentes de este tiempo juzgamos mal, criticamos al pueblo de Israel cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo. Así es que, amigo, amiga, si tú realmente quieres prosperar, si quieres ser prosperado, la noticia es que serás prosperado por la palabra de Dios. Y para ser prosperado por la palabra de Dios tienes que, dije en primer lugar, creer y accionar en base de su palabra y su promesa. Y a eso les hemos sumado que debes asumir un compromiso con la guía y la dirección de Dios para ti. Y eso no es todo, sigo sumando. ¿Cómo viene la prosperidad de Dios? Viene por la obediencia a su normativa para nuestro bienestar. Claro que Dios tiene normas, claro que sí. Justo esta mañana me escribía una persona y me dice, pastor, yo no entiendo, mire que en el Antiguo Testamento dice, en Levítico, no sé, citó algo ahí de la ley mosaica, que el que blasfeme lo tenían que apedrear, pero yo encuentro que Jesús habla de perdonar y me siento confundida. Le digo, ¿sabe qué? Es que usted cree que el ser humano es solamente bondad. Y usted está creyendo que Dios solo debe ser misericordia, pero existe castigo y consecuencia. No solo misericordia, existe cielo, existe infierno. Y Jesús vino precisamente
por razón de nuestro fracaso cumpliendo la ley de Dios, la norma de Dios, Cristo vino para cumplirla Él, para facilitarnos a nosotros la comunión, la cercanía, la aceptación de Dios en nosotros. Pero eso no significa que no hayan normativas divinas para nuestro bienestar. Yo he insistido aquí, amigos, en realidades diciéndoles que la Biblia no es un libro devocional. No veamos la Biblia como un libro devocional que es para leerlo, para que nos lo prediquen, para sentirnos bien. La Biblia es un libro legislativo. Y en ese libro legislativo Dios nos dice cómo ser el esposo que Él quiere que seamos, la esposa, el padre, la madre, el hijo, la hija, el ciudadano, el creyente, el discípulo. Dios nos dice cómo se hacen las cosas y tenemos nosotros que entrar en un proceso de obediencia a la normativa divina para el bienestar humano. Pero claro, hoy día está más de moda solo el tema de las promesas de Dios y las hay todos los días, pero el mismo Dios que tiene promesas que son sí y amén en Cristo es el mismo Dios que te dice que no mentirás, que no robarás, que no ambicionarás lo que es de tu prójimo, etcétera, 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 etcétera. Entonces la prosperidad de Dios viene si tú haces intervenir de tu parte obediencia a su normativa para tu bienestar. Y número 4, con lo que voy concluyendo, también la prosperidad de Dios viene como resultado de una herencia espiritual que tenemos en Cristo. Y eso es maravilloso. Nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y podemos decir Abba Padre, es decir, papito lindo. Podemos nosotros caminar en comunión con Él. Y hay una herencia. La Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falta, oiga bien, todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una herencia. Entonces nosotros apelamos a esa herencia que Dios nos ha dado al ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Cómo nos volvemos hijos e hijas de Dios? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, y ese es un término jurídico, es un derecho legal de ser constituidos hijos de Dios. Y para los hijos de Dios están todas las promesas, porque vale la pena aclarar, amigos, que las promesas de la Biblia no son para la raza humana, sino para los creyentes, para los hijos de Dios, para los renacidos por la fe. Entonces vuelvo sobre lo que leía para ustedes del libro de Proverbios, capítulo 16, verso 20. Dice, el que atiende a la palabra prospera. Vaya, lo dice sin atajos, lo dice sin adornos. El que atiende a la palabra prospera. Yo quiero prosperar. ¿Y cuál es el camino más corto para prosperar? Atender a la palabra. ¿Y qué es atender? Es concentrarme en ella, es obedecerla, es seguir sus dictados, su guía, su dirección. El que atiende a la palabra prospera, y añade dichoso. Oh, Dios mío, dichoso. Miren qué palabra. Dichoso el que confía en el Señor. Pero es que confiar en el Señor no es una cosa emotiva, emocional. Amigos, confiar en Dios es una cosa de accionar. Es una cosa de atender su palabra. Yo demuestro que confío en Dios si atiendo su palabra, es lo que está diciendo el texto. Pues desprendiéndonos de esa lectura bíblica, se introdujo la interrogante: ¿y cómo es que viene la prosperidad de Dios a nuestras vidas? Y les he dado 4 respuestas claras, incuestionables, sobre cómo viene la prosperidad de Dios a nuestras vidas. Número 1, viene por creer y accionar en sus promesas. No solo creer, sino que nuestras acciones deben ser vinculantes con nuestra fe en Él. 2, viene la prosperidad por un compromiso que asumimos, que adoptamos con su guía y su dirección. Hacer lo que Él quiere, preferir su voluntad a la nuestra. En tercer lugar, viene la prosperidad de Dios por nuestra obediencia a su normativa, y esa normativa no es para esclavizarnos simplemente, sino para llevarnos a un bienestar, a una condición de prosperidad.
Y finalmente, la prosperidad de Dios viene como resultado de nuestra herencia espiritual en Cristo. Claro que tenemos herencia. Sanidad, bendición, perdón, liberación, protección, provisión. Todo eso viene para nosotros. Entonces, amigo, amiga, a atender la palabra de Dios, porque dice este proverbio leído que el que atiende a la palabra prospera y que es dichoso el que confía en el Señor. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Será por eso que no prosperas? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.